¿cierto? Bueno, entonces esto, yo quería comentarle lo que es a Marcos, Alice, Lady, Salvador, bueno, Lina, ¿cierto? Que como ustedes bien ya saben, pues digamos que hay compañeros que están apenas viendo Rural uno y al mismo tiempo Rural 2, ¿cierto? Entonces, pues básicamente ellos hay muchas cosas que todavía no manejan como ustedes ya lo manejan al derecho y al revés, ¿cierto? Entonces ahorita Jorge pues me estaba haciendo una pregunta, pues digamos que pues el taller, él digamos que pues en la clase pasada no asistió, ¿cierto? Entonces él me preguntaba pues que digamos que pues sí, tenía dudas con respecto al taller y pues digamos que una preocupación. Entonces yo le decía a él pues que iba a explicar el taller, ¿cierto? Que básicamente la metodología de cálculo es casi que la misma, lo único que cambia es la fórmula, ¿cierto? Entonces yo quería preguntarles a ustedes si de pronto hay algún inconveniente en que yo vuelva a explicar las fórmulas para trabajar este taller, pues para que Jorge o Carlos lo puedan hacer. Y Didier también, porque Didier, bueno, y otros compañeros, Profe, no sé ustedes qué opinan. profe, por mí no hay ningún problema. Antes mejor porque creo que recordamos un poquito y nos ayuda a nosotros también, porque pues yo en cuanto a las tablas y en cuanto a eso, me siento un poco floja, entonces por mí está súper bien. Sí, profe, yo estoy de acuerdo, recordar es vivir. Vamos con las tablas. Tampoco es que las manejemos así. Que urbanos uno se defiende, pero rurales, perdóname, rurales, bueno, pero urbanos, bueno, como sea. Y eso que está, y eso que está apenas es el, bueno, son los dos primeros métodos, imagínense en los otros. No, Y eso profe, que repasen. en rurales se calcula cultivo, ¿m? Ajá. Plantaciones, ¿m? Rural no, profe, yo estoy también de acuerdo Entonces con no diga, profe, que las manejamos tan al derecho y al revés. Yo creo que lo, apenas vamos por el derecho. lo mejor que nos pasa es que la profe diga que va a repetir. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a iniciar explicando el taller, ¿listo? Y luego paso otra vez a explicar otra vez el tema de las fórmulas. Bueno, entonces básicamente este taller em, se trata, ¿cierto?, de hacer una valoración a un inmueble rural, em, el cual pues tiene 12.000 metros cuadrados, ¿cierto? Y pues digamos que hay que hacerle una valoración en cuanto a sus construcciones y pues sacar el valor de terreno, ¿cierto? Entonces recordemos que cuando nos encontramos, digamos, un terreno más construcción, pues nos vamos por comparación y por costo y reposición, ¿cierto? Entonces digamos que acá, básicamente, ¿qué nos dice el enunciado? Se trata de buscar el valor comercial de un predio rural que se encuentra ubicado en la vereda de Las Cabañas, Manizales Caldas. El predio cuenta con un área de terreno de 12.000 metros cuadrados, con una clase agrológica 7, ¿cierto? Entonces recordemos que estas clases agrológicas es importante identificarlas en los terrenos, ¿cierto? Esta clasificación, yo imagino que ustedes se acuerdan, ¿cierto? Y yo a los de Rural uno, Jorge y Carlos, subí, ¿cierto? Un documento en donde explica cada clase agrológica, ¿cierto? Las características y la condición, ¿cierto? Entonces es importante hacer esa clasificación para poder hallar, ¿cierto? Ese valor de terreno. Entonces, cabe resaltar que es importante que este tipo de clasificaciones de estos terrenos, pues que sean similares, ¿cierto? A los que vayamos nosotros a buscar en el mercado como los comparativos, ¿cierto? Entonces deben de tener estas mismas características a ese suelo agrológico, ¿cierto? Porque es importante identificarlas, porque como ya bien sabemos, en un terreno de mayor extensión, que es en la parte rural, ¿cierto? Pues allí nos vamos a encontrar en muchas ocasiones con dos tipos de suelo. Puede haber de pronto la mitad del terreno
puede ser un suelo rocoso, un suelo erosionado, o puede tener grandes pendientes, ¿cierto? O puede tener mucho bosque, ¿cierto? Y el otro pues puede ser plano, ¿cierto? Puede ser plano y pues con buenos pastos, ¿cierto? Buena, buen índice de profundidad efectiva, ¿cierto? Entonces, digamos que por eso es importante identificarlas, ¿cierto? Porque este suelo, no, digamos un suelo clase 7 a uno clase 4 o 3, pues no va a valer lo mismo, ¿cierto? Entonces, es por ello que es importante, ¿cierto? Entonces, acá básicamente este predio cuenta con una sola clasificación agrológica, ¿cierto? Resulta que este predio cuenta con dos construcciones dentro de él y cuenta con una vía interna que ellos realizaron para la entrada y salida pues, del personal de la finca, ¿cierto? Entonces aquí se describen las construcciones. Entonces tenemos en la construcción uno, pues es una vivienda tipo unifamiliar con un área construida de 450 metros cuadrados, una vida útil de 100, bueno, la edad de 50 años, ¿cierto? O vetuste, el vetuste y edad son lo mismo, un estado de conservación de 3, ¿cierto? Y acá, pues, coloqué el costo de reposición a nuevo, ¿cierto? De 1.145.000 por metro cuadrado. Recordemos que este costo por reposición a nuevo sale o de un presupuesto de hora de cuánto vale volver a construir, ¿cierto? Esta casa, ¿cierto? Con las mismas condiciones, ¿cierto? Los mismos materiales, la misma estructura, ¿cierto? Todo es igual, ¿cierto? Y a eso pues se le descuenta ya el desgaste que ha tenido, ¿cierto? Por la edad y por el estado de la conservación básicamente. O dos, pues podemos revisar dentro del mercado, ¿cierto? Digamos como Construdata, ¿cierto? Se me escapan otras que en este momento no recuerdo. Podemos verificar, ¿cierto? El costo por metro cuadrado de construcción, ¿cierto? Más pues mano de obra especializada si el inmueble lo requiere, ¿cierto? Bueno. Entonces, para la construcción 2 es otra vivienda unifamiliar, pero ya es más chiquitica. Entonces, el área es de 190 metros cuadrados. Esta tiene una vida útil de 70, ¿cierto? Recordemos que la vida útil, incluso el IGAC hizo una clasificación de los materiales y del tipo de obra que hay para asimismo clasificar la vida útil de cada inmueble. Pero entonces digamos que la resolución, ¿cierto? Nos da también dos posibilidades, ¿sí? Entonces podemos utilizar o esa o la otra. El vetustio, la edad de 35 años, tiene un estado de conservación de 3 y un costo de reposición a nuevo de 868.284 pesos, ¿cierto? Pues obviamente aquí cambia porque pues digamos que tiene unos diferentes materiales de construcción, ¿cierto? Y es un poco más pequeño. Tenemos entonces la vía interna, ¿cierto? La vía interna básicamente tiene un área de 300 metros cuadrados, ¿cierto? Em, Básicamente está hecha en recebo, ¿cierto? Entonces digamos que em, para una vía, esto que está hecha, ¿cierto? O que realizan, ¿cierto? Que es interna. Entonces, pues esto también tiene que evaluarse, ¿cierto? Por el método de costo y reposición. ¿Cuánto me cuesta a mí volver a realizar esa vía? ¿Cierto? Obviamente con la misma depreciación, ¿cierto? Con la tablita de Pito y Corvini, ¿cierto? Entonces, básicamente, pues, digamos que cuando se hace ese presupuesto, ¿cierto? De obra para una vía, que en este caso es de 300 metros cuadrados, pues hay que tener en cuenta el tema de la localización, el replanteo, la excavación de material, ¿cierto? Que es común en esta parte, transporte de material, ¿cierto? Para la explanación, realizar, ¿cierto? La subrasante, el relleno, la subbase, obviamente teniendo en cuenta lo principal que es la topografía, ¿cierto? Realizar la conformación de la calzada, el transporte del material, ¿cierto? Para el mejoramiento de la subrasante, ¿cierto? Ya digamos que entonces aquí entrarían esos
costos directos, ¿cierto? En donde van los imprevistos, la utilidad, el IVA sobre la utilidad, ¿cierto? Y la parte pues de administración. ¿Cierto? O básicamente podemos pedir una cotización, ¿cierto? De cuánto nos cuesta, ¿cierto? Realizar pues una vía de ciertas características, ¿cierto? Básicamente. Y pues obviamente tener en cuenta en qué material, ¿cierto? Digamos que de la que yo les estoy hablando, pues no está pavimentada. Yo les voy a poner una fotico. Ok. Entonces aquí podemos ver la ilustración, ¿cierto? De la vía interna, ¿cierto? Que ellos hicieron para poder acceder a ese predio, porque como vemos, tiene 12.000 metros cuadrados. Bueno, entonces él ya tiene una vida útil de 20 años, un vetuste de 60 años, una edad, ¿cierto? El estado de conservación es de 3.5, ¿cierto? El costo de reposición al nuevo es de 27.867 pesos por metro cuadrado, ¿sí? Ahora nos vamos con las características del predio. Pues dentro de las características del predio tenemos que el área de terreno es de 12.000 metros cuadrados. Hay una calificación tipo vía que es de 8, ¿cierto? Una calificación de servicios que es 16 y la distancia a la vía principal de 7,5 kilómetros, ¿cierto? Ahora tenemos acá entonces una información sobre los comparables, ¿cierto? Entonces para este caso vamos a manejar 5 comparables, ¿cierto? Tenemos aquí un área lote para cada uno que oscilan entre 28.000, 40.000, 70.000, 281.600. Todo esto es en metros cuadrados, 38.400. Cada uno de estas áreas tiene un área construida. Entonces aquí para el primero tenemos un área construida de 100, para el segundo de 360, para el tercero de 210, para el cuarto de 520 y para el quinto de 100 metros cuadrados, ¿cierto? Para este caso, pues cada uno tiene, ¿cierto? Su edad. Tienen una vida útil cada uno de 100. Tenemos acá el estado de conservación para cada uno de nuestros comparables y pues ese costo de reposición a nuevo, ¿cierto? Lo vamos a manejar de 1.145.000. Bien. Bueno, algo que quiero recordar, ¿cierto? Es que cuando en la parte rural usualmente, ¿cierto? Que vamos a buscar comparables, vamos a encontrar siempre lotes más terreno, ¿cierto? Digamos que no siempre vamos a encontrar lotes, ¿sí? Siempre va a haber de pronto una construcción anexa. Entonces, como es este caso que estamos viendo, ¿sí? Entonces, aquí como vemos, nuestros comparables tienen lote más construcción, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué toca hacer, Lady? Marco, señor. Gracias. Eh, Uno podría decir de manera general, pregunto, todas esas construcciones que no son normales, que son especiales, por así llamarlas, entonces casi que todo se valoraría por costo de reposición. Es decir, por ejemplo, pues es que en, una, en un bien rural se encuentra cualquier tipo de, de elementos o de construcciones, por ejemplo, uno puede encontrar una pesebrera, sí, uno puede encontrar un galpón, uno puede encontrar un invernadero, uno puede encontrar un pozo, cualquier cantidad de cosas diferentes puede encontrar en un bien inmueble rural. Entonces ahí, de acuerdo a lo que usted está colocando con el ejemplo, por ejemplo, de la vía, entonces la forma sería determinar el costo de reposición, cuánto Ujú, costaría volverlo a hacer. ujú. Sí, correcto, Marcos, así es. Ok. Eso es así. En la parte rural, pues nos vamos a encontrar lo que dice Marcos, ¿no? Piscinas, ¿cierto? Nos vamos a encontrar pues una cantidad de cosas. ¿M? Entonces, obviamente, ¿cierto? Con la inspección física y visual que nosotros realizamos al predio, pues también, ¿cierto? Se debe determinar, pues digamos, en cuanto al galpón, ¿ok?
cómo es el galpón, si digamos que tiene, si está de pronto al día, ¿cierto? En cuanto a su mantenimiento, porque digamos que si es una vaina y toda vieja, pues no va a valer la pena, ¿cierto? Calcularla porque pues si ya está acá es que se cae, ¿sí? Entonces digamos que debemos de buscar esas construcciones em, que valgan la pena de resaltar, ¿cierto? Marcos. Sí, entonces uno concluiría que es mucho más costoso un avalúo de un bien rural. Y eso me hizo acordar que de las clases pasadas con el doctor Paul quedamos ahí pendientes de algo, de cómo tasar un avalúo. Creo que fue que dijimos en alguna clase y no vimos eso. ¿Cuánto cobrar uno por un avalúo? ¿Cuánto Cuando, cobrar? Sí. cuando hablábamos de los urbanos. Ahora aquí con los rurales, mucho más costoso porque hay mucho más cosas a cotizar y que tiene uno que contratar los servicios eventualmente. Eso sí es cierto. Esa parte de cuánto cobrar, em, él me había dicho que era sobre el 3.5 del bien inmueble, ¿sí? Pero yo mañana voy a hacer una llamada y pregunto bien ese dato, porque pues digamos que en la parte rural, perdón, en la parte urbana, digamos que no, o sea, como hay tanta, tanto, dijeron por ahí tanto avalador regalado, entonces pueden hacer un avalúo en 200, 300 mil pesos, ¿cierto? Y ni siquiera, ni siquiera es algo bien. Ya en la parte rural, claro. Digamos que de ser evaluadores, la ganancia está en la parte rural, ¿sí? Porque pues allí se manejan predios de mayor extensión, allí es donde pues básicamente está el dinero, digámoslo así. Digamos que es un poco más difícil, ¿cierto? Porque digamos que lo que yo le decía ahorita a Jorge, en esa parte hay que valorar, ok, si van a vender toda la finca y la finca tiene maquinaria, tiene semovientes, tiene cultivo de café, cultivo de palma, ¿cierto? Tiene, no sé, galpones, bueno, entre otras cosas. Entonces, digamos que hay que valorar cada una de las cosas, hay que contratar, ¿cierto? Una persona si de pronto nosotros no sabemos algún aspecto, pues es obviamente un avalúo, pues es que es mucho más considerable. Julibet, señora. Bueno, profe, desde la empresa donde yo trabajo, allá Sí. cobran como usted lo dijo, el 3,57%, el 3%. Y ese porcentaje se saca dependiendo de cuánto sale, en cuánto El avalúo. nos da el valor razonable. De ahí es donde mi jefe saca el porcentaje de lo que va a cobrar, dependiendo Mm. de cuánto da el valor del avalúo. Ah, bueno, Julibet. Lady, Lady que también es evaluadora. No, profe, no, pues yo aquí pensando que, que, que sí necesitamos la tabla. Yo, la verdad, pensé que era, o sea, pues sí sé que es un poco más costoso, pero pues eh, me parece que le va a uno bien con la parte de urbanos. No lo había pensado como lo acaba de proporcionar, digamos, su merced o los compañeros, ¿sí? Ujú. Entonces, coloquialmente, no sé si va a sonar muy feo, pero creo que me he estado dando en la cabeza, porque, güey, madre, sí, porque pues uno Mm. hace las cotizaciones, pues yo pregunto más o menos, digo, bueno, pues me puedo ir por aquí, por allá, más o menos voy calculando el terreno y eso, pero pues sí, con lo que se me acaba de decir, yo voy con madre. Entonces sí, sí sería bueno tener ese valor porque cuando uno sale, pues realmente sale como a mirar, a ver, como a darse a conocer, como venga, muestre, yo que uno quiere que vean su trabajo también para tener la experiencia, pero pues esos factores que acaban de mencionar también son muy importantes. Mm. Y ahorita qué pena que la profe me preguntó, pero es que la diadema no me está funcionando muy bien, entonces no le alcancé a contestar, profe. No, no, tranquila. Salvador, señora. Mm. Salvador.
Mm. 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 Sí, eso sí es cierto. Y si ustedes van a desplazarse, claro, tienen que pagarle en los viáticos y todo. Digamos que con las personas que yo le, sí, son 3.500.000 pesos colombianos. Digamos que de la persona que les dije yo que iba a llamar mañana, eh, digamos que él ha cobrado hasta por un avalúo 20, 70 millones de pesos y hasta más. Entonces, digamos que por eso y él hace más que todo en la parte rural. Por eso les digo yo que en la parte rural es donde más está el tema monetario, pero pues obviamente tienen que tener, cierto, unas buenas bases, buenos estudios, porque lo que yo les digo, o sea, eh, tiene un ejemplo, hay semovientes, entonces, ¿cómo lo van a valorar ustedes si mm, no tienen esa categoría? ¿Sí me entienden? Entonces, digamos que, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, son todas estas cuestiones, ¿cierto? Que pues que deben de estudiar, porque pues eso sí deben de estudiar muchísimo, leer lo que es la normatividad, la parte agraria, ¿cierto? Y bueno, todas estas leyes que vamos a ver si las tocamos porque no hemos tocado nada de normatividad que me parece importante. Entonces vamos a sacar una clase para eso. Bueno, entonces yo más sin embargo voy a hacer la consulta, ¿cierto? Pero tengo entendido que es eso, pero yo sé que les he dicho cada rato, pero creo que Carlos había dicho en una de las clases que él tenía una tabla que le iba a decir a un compañero que sí se la prestaba para mostrar. Pero más sin embargo también voy a ir a hacer, mañana que haga la llamada, voy a medio preguntar a ver qué me dice, que tengo que llamar al señor. Sí, pero Salvador también nos puede compartir lo que manejan allá y uno hacer como el comparativo, al menos hacerse una idea, una base de cómo manejar. Claro, sí, sí, sería bueno, sí, sería bueno que les pasaran esas tablas y que si se pueden hacer un cursito ¿de qué? Un cursito bien de dibujo de estos programas y de temas de drones e inteligencia artificial, que eso es lo que, mejor dicho, ahorita están contratando más a un evaluador que tenga ese tipo de estudios que a uno que no lo tenga, porque eso ahorita es como, digamos, como el boom, como la moda ahorita y en la parte también de los evaluadores. Entonces es importante todo eso. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces yo les estaba preguntando que cómo, bueno, hasta el momento, cómo ustedes valorarían todo esto que les he mostrado. Profe, pues ahí tocaría sacar el valor del terreno, porque pues igual la tierra no tiene vetustes, entonces habría que sacar el valor del terreno y posterior a eso pues mirar ya lo que está construido por cada espacio que su merced nos mencionó ahí
para poderle, pues, digamos, decir si está en 3, en 5, si está para demolición o cómo está, ¿sí? Creería yo que sería, pues, como lo más correcto para sacar el valor de la casa y por aparte el valor del terreno. ¿Y cómo harías esos cálculos o qué método utilizaría? Profe, pues yo el que siempre, casi siempre uso es el método comparativo, pues mirar el terreno en la zona, ¿no? Y igual, pues digamos, para la construcción, eh, también, pues digamos, en lo que es lo que se me decía a la tabla de la Construdata, que también ahí nos dan los datos de digamos, del promedio de venta para, se me fue la paloma, para se me fue, profe, cuando no va a volver para la que su merced acaba de reposicionar nuevo, ahí Ujú. también nos dan como digamos valores de materiales y ella se actualiza cada 6 meses, entonces ahí también esa sirve bastante. Listo, sí, perfecto. Entonces, bueno, aquí como podemos ver, ¿cierto? Dentro de estos comparables, ¿cierto? Tenemos un área lote y un área construcción. Entonces, yo para poder sacar el valor del lote, tengo que calcular primero Fito y Corbini de cada una de las construcciones de los comparables, ¿cierto? Cuando ya haya calculado Fito y Corbini, entonces descuento ese valor, ¿cierto? Descuento ese valor del valor de ¿cierto? Del valor ¿qué? Del valor de la construcción, ¿cierto? Y ahí ya me va a dar entonces el valor del terreno, ¿sí? Listo. Entonces acá calculamos Fito y Corbini. Hola. Ah, ok. Bueno, bueno, entonces Fito y Corbini se utiliza para el método de costo y reposición, ¿correcto? Entonces, como necesitamos saber el valor del lote del sujeto, ¿cierto? El valor de este lote, necesitamos saberlo, pero en el mercado solamente encontramos terrenos con lote más construcción, ¿cierto? Entonces, lo que debemos hacer es utilizar Fito y Corbini, ¿cierto? Para el método de costo y reposición, hallamos el valor de la construcción a nuevo, ¿cierto? Obviamente con su depreciación. Cuando ya tengamos ese valor, entonces lo descontamos, ¿cierto? Del valor del inmueble, ¿cierto? Descontamos ese valor del inmueble y allí vamos a tener el valor vamos a obtener el valor del terreno, ¿cierto? Con ese descuento. ¿Listo? Entonces allí ya cuando tengamos el valor del terreno, entonces ya utilizamos factores, hacemos la homogenización, ¿cierto? Y pues básicamente ya vamos a obtener ahí el valor del lote del terreno como tal. Y para valorar cada una de las construcciones que les mostré acá, lo que es vía interna, construcción 2, construcción 1, también lo hacemos por Fito y Corbini, ¿cierto? Cuando ya tengamos el valor del terreno, entonces ahí sí lo sumamos con el valor de las construcciones y ya vamos a obtener, ¿cierto? Ese valor total del predio, ¿correcto? Vale, profe, sí, señora. Listo. Pues este es más largo. Ali, señora. Profe, y ese factor, el factor por uso de suelo y superficie construida, ¿ese no se utilizaría ahí? Pues Es, existe sí ese factor, pero entonces digamos que la norma, ¿cierto? La norma colombiana, lo que es la resolución del IGAC, ella por norma dice, cuando haya lote más construcción, hay que sacar los dos valores por aparte. Entonces digamos que esa fórmula existe, pero digamos que no sería tan válido, ¿cierto? Pasar por encima de la norma. ¿M? Porque sí sería mucho más fácil, ¿cierto? Pero a mí la resolución, la norma me dice que no, que cuando se presente este caso, debo calcular construcción aparte y lote aparte, básicamente. ok, profe. Entonces, acá em, tenemos tenemos, ¿cierto? Estos mismos datos acá, pero entonces digamos que acá ya tenemos el valor de la oferta, el valor mínimo de la oferta, tenemos la calificación por tipo de vía para cada uno, ¿cierto? 5, 7, 5, 6, ¿cierto? Tenemos la calificación por servicios,
16, 16, el único que cambia es el número 5 que tiene una calificación de 9 y la distancia a la vía principal en kilómetros. Entonces, aquí vemos que la primera está 6,5, 4,5, 3, 1 y 7. ¿Listo? Ahora, hallar el valor del terreno, el valor de las construcciones, el valor de la vía interna, hallar el valor total del avalúo y explicar qué método utilizó, bajo qué norma y por qué los empleó y justifique su resultado. ¿Listo? Nota, es importante que al momento de subir el taller al aula, este se venga acompañado, ¿cierto? Con esta misma hoja de Excel, contestando estas preguntas, ¿cierto? Y con la hoja de Excel calculada. ¿Listo? Que yo pueda mirar cómo fue que ustedes calcularon, cómo fue que ustedes formularon, ¿cierto? No me sirve un pantallazo, no me sirve. Tiene que ser la hoja de Excel, tanto como para urbano como para rural. ¿Listo? Si hay hojas de Excel que están copiadas, ¿cierto? Pues esa nota va a tener, la nota más inferior que puedo dar es 1, ¿cierto? Entonces, básicamente esto es individual. ¿Que pueden ayudarse? Claro, pero la hoja de Excel cada uno tiene que entregar. ¿Listo? Y nada de pantallazos, porque pues ya me ha pasado que me suben pantallazos y pues no, pantallazos de otros cálculos y no. Y las fórmulas pues tienen que ser fórmulas que hemos tratado en la clase. No me sirven otras fórmulas o que yo lo hago con porcentajes tampoco. ¿Listo? Básicamente es eso. Lina. Profe, este se trabaja igual en las mismas tablas que trabajamos el de urbanos, Sí. con las mismas fórmulas. No, son diferentes. Ah, me perdí. Son diferentes, claro. Claro, porque mire, por ejemplo, acá tenemos que revisar, ¿cierto? Ok, listo, el área. Bueno, la vida útil es igual, ¿cierto? La edad va a ser igual, bueno, Fit y Corbini, pero entonces, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar, va a cambiar la fórmula para clasificación por tipo de vía, tipo de servicio y distancia a la vía principal, ¿sí? Profe, Entonces, y pues, esa tabla nosotros la hicimos el año pasado. Ay, estoy perdida. claro, claro, claro. Bueno, Por la eso voy a les buscar. decía que ya manejaban todo al derecho y al revés. No, pero por eso yo le estoy diciendo que apenas al derecho. Y más que estoy más perdida. No, profe, es que con el medicamento que me ponen estoy como por allá, en otro lado. Pero bueno, aquí estoy. No, tranquila, antes. Antes. Bueno, Sí, entonces pero yo vamos sabía a... que estas dos clases no me las puedo perder por nada del mundo, ¿por qué no? Y las que vienen tampoco. No, por eso sí, entonces no. Listo. Voy a buscar la tablita porque sí, yo tenía como el medio por allá. Tengo en mi mente que sí hicimos dos tablas diferentes y que igual era yo la que las compartía, pero no me acuerdo, pero la voy a buscar. Eso sí, búscala. De igual, sobra decirles que hay que leer, que hay que comprar libros, hay que leer y leer, ¿cierto? Ok, ya encontré la diapositiva. Me busco las diapositivas para mostrarle a los demás factores agrarios. Entonces, está acá. Sí,
Sí, sí, Carlos, entonces les voy a explicar, ¿cierto? Las fórmulas, ¿cierto? Básicamente, bueno, los que quieran empezar a hacer ya sus cálculos de rural, lo pueden hacer. ¿Dónde están eso? Digamos que en la parte de rural, eh, van a cambiar, son las fórmulas, ¿sí? Van a cambiar las fórmulas. Creo que Lina en el corte pasado compartió una tabla ahí en el grupo, que es una tabla de costo por reposición que ya está toda formulada. Solamente es meterle los datos y ella ahí mismo te bota todo, ¿sí? Que eso está en el grupo. Eh, y básicamente en rurales se maneja la misma metodología, el mismo cálculo de homogenización, puntos críticos, Chauvenet, em, costo y reposición es lo mismo. Lo único que va a variar son las fórmulas, es lo único. Entonces aquí tenemos, bueno, esta diapositiva, ¿cierto? Em, Listo, entonces aquí tenemos los factores, ¿cierto? Más comúnmente utilizados en la parte agraria, ¿sí? Entonces aquí manejamos el factor por extensión o área, factor por frente, factor por irregularidad o forma, factor de nivel, factor dependiente, factor tipo vía y factor por servicios, ¿cierto? Otro factor pues sería también el fondo, ¿sí? También es, bueno, aunque se ve más que todo en rurales, perdonen, más que todo en urbanos, porque pues digamos que en las fincas sí son terrenos de mayor extensión. Entonces aquí tenemos una fórmula, ¿cierto? Que se aplica al factor por área o al factor por extensión, ¿cierto? Que básicamente esto corrige las diferencias de la superficie entre el lote a valorar y el lote tipo, ¿cierto? Entonces el lote a valorar es mi sujeto, lo que yo voy a valorar, y el lote tipo es el comparable, lo que yo encuentro en la zona. Entonces, básicamente acá la literatura me da esta fórmula, que es una fórmula propuesta por la Dirección General de Tributación de Costa Rica, ¿cierto? Que básicamente esto es importante también saberlo, porque todo lo que pongamos en un avalúo, pues tiene que estar referenciado, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que el factor por área o extensión va a ser igual al área lote tipo, ¿cierto? Dividido en el área de lote a valorar elevado a la 0,15, ¿cierto? ¿Cuándo lo utilizamos? Pues cuando vemos una diferencia en cuanto a la extensión, ¿cierto? Entonces, 12.000 metros a 40.000, a 50.000, ¿cierto? Entonces, utilizamos ese factor por área que usualmente, pues digamos que casi siempre, ¿cierto? Se utiliza. Entonces acá tenemos un ejemplo muy práctico, ¿cierto? Tenemos un ejercicio 1 en donde me dice a mí que el área del lote tipo es de 1.234 hectáreas y el área del lote a valorar es de 2.030 hectáreas. Entonces hacemos la aplicación de la fórmula, 1.234 dividido en 2.030 elevado, ¿cierto? A la 0,15, ¿cierto? Elevado a la 0,15. Y esto casi siempre nos va a dar 0,928. ¿Listo? Pregunta de esa fórmula. ¿No? Listo. Entendimos, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿El lote tipo es el comparable? Sí, señor. Lote tipo comparable. Ujú. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Listo. Para que entonces, igual esto también lo vamos a ver en Rurales uno, ¿cierto? Pero entonces vamos a también a tratarlo acá y lo voy a subir en el Classroom. Tenemos entonces un ejercicio 2, que es el factor por área o extensión. Tenemos entonces un área lote tipo de 2.500 hectáreas y un área lote a valorar de 3.100 hectáreas, ¿cierto? Hacemos la aplicación de la fórmula, ¿cierto? Y nos va a dar ese factor de 0,968. ¿Listo?
Bien, ahora tenemos entonces el factor por frente, ¿cierto? Entonces, básicamente este factor compara los frentes del lote a valorar y del lote tipo, ¿cierto? Es importante su consideración, ¿cierto? Pero pues digamos que en la parte rural es mucho menor, ¿cierto? Más que todo se ve reflejado como en la parte urbana, ¿cierto? Pero pues más sin embargo, digamos que no cabe, ¿cierto? Demostrar este factor porque pues digamos que también nos podemos encontrar en zona rural, vivienda, ¿cierto? Construcciones y pues que haya como algo atípico en la zona. Entonces, tenemos una fórmula, ¿cierto? Que también nos la da la propuesta de Dirección General de Tributación de Costa Rica, en donde ella me dice que el factor por frente va a ser igual, ¿cierto? Va a ser igual al E, que el E básicamente significa Euler, ¿cierto? El Euler es un número universal, ¿sí? Parecido como al PIC o la gravedad, que son números universales. Entonces, básicamente el Euler, pues es ese número universal que pues acá se va a utilizar, ¿cierto? Para el cálculo matemático. ¿Quién me recuerda cuánto es que es el valor del Euler? Euler. 2.7128. 2.71828. 82. 828. Es 2.71828. Correcto. Ay, qué sí. Ay. Estamos mirando las notas. Sí, sí, sí. Ay, se me olvidó 2.71828, ¿verdad? Sí, señora. 2.71828. ¿Cierto? De igual manera, pues esto también se puede colocar en el Excel o en la calculadora científica y ahí nos va también a dar el resultado, ¿sí? Entonces, básicamente, el Euler, Ali, señora. Profe, tengo una preguntita. De pronto, creo que usted ya nos la ha contestado, pero no lo recuerdo en este momento. Ese factor frente, yo lo utilizo, digamos, cuando mis comparables mm, tienen un frente diferente al que voy a valorar. Digamos, tengo 5, pero todos tienen un frente diferente, aplico el factor frente. Sí, digamos que este factor tipo frente se utiliza más que todo es cuando hay una gran diferencia, ¿cierto? Un ejemplo, tengo un frente de 10 metros, ¿cierto? Y tengo otros de 50, 60, 65, 70. Ok, hay una gran diferencia, entonces aplico ese factor, ¿sí? O de pronto tengo un frente también muy grande, ¿sí? Y otros más pequeños, entonces ahí aplico ese factor. Cuando veamos que es una diferencia demasiado atípica ya en la zona, ¿sí? Jorge, señor. Profe, una consulta. De pronto estoy como perdido. Estos factores que he visto que dice frente lote tipo, digamos, si tenemos 5 comparables, se le aplica este factor a todos los comparables, ¿cierto? Sí, correcto. Ah, listo. Sí, sí, a todo se le debe aplicar. Ujú, listo, profe. Bueno. Listo, entonces volvemos. Ok, entonces me dice factor frente, ¿cierto? Entonces nos dice que el Euler, que ya sabemos que es este numerito de acá, elevado, ¿cierto? Elevado al frente del lote a valorar, ¿cierto? O sea, lo que yo voy a valorar, ¿cierto? Mi objeto de avalúo, menos, ¿cierto? El frente del lote tipo.
¿cierto? Menos el frente de lote tipo, o sea, mi comparable, ¿cierto? El comparable. Entonces nos da un coeficiente que este coeficiente nunca va a cambiar, de 0.00125, ¿listo? Entonces esa es la fórmula. Ahora, tenemos entonces acá un pequeño ejercicio. Dice, bueno, aquí tenemos el número de Euler. Entonces nos dice que este ejercicio es de aplicación. Tenemos un frente de lote a valorar de 500 metros, o sea, el sujeto, ¿cierto? Para lo que me contrataron, y un frente de lote tipo, o sea, el comparable, ¿cierto? Que se va a valorar. Entonces vemos pues que hay una consideración, ¿cierto? 500, 250 es casi el doble, es 2 veces, ¿cierto? Entonces vamos a manejarlo cuando este factor supere, ¿cierto? 2 veces el frente, ¿sí? Entonces decimos que el factor frente va a ser igual, ¿cierto? A mi número de Euler, 2.71828, ¿cierto? ¿Cierto? Elevado a lo que me dice la fórmula. Frente de lote a valorar menos el frente de lote tipo, ¿cierto? Por el numerito que nos da acá, que este coeficiente nunca va a cambiar, ¿cierto? Bien, entonces digamos que aquí está como desglosadito, volvemos y bajamos, ¿cierto? Si lo hacemos a mano, volvemos y bajamos el número de Euler elevado, hacemos esta operación matemática que nos da casi siempre 250 por el numerito, el coeficiente, ¿cierto? Que nos da ya la fórmula. Entonces hacemos la operación de estos dos numeritos, ¿cierto? Bajamos el 2.71828 elevado al resultado que me dio de acá arriba, ¿cierto? Que casi siempre da 0.031, ¿cierto? Y pues básicamente hacemos el cálculo, 2.71828 elevado a la 0.031 y esto me da un factor de frente del 1.031, ¿listo? Básicamente. O si lo hacemos directo en la calculadora científica, eh, básicamente es Shift, ahí está el número de la E, está la E, Shift E, y abrimos paréntesis y escribimos todos los datos ahí adentro y ahí nos va a botar ese valor, ¿sí? Hasta el momento, ¿bien o hay alguna pregunta? Bien, profe, bien. Listo. Ahora aquí tenemos, ¿cierto? Otro ejemplito, ¿cierto? Que me dice a mí que tengo un frente de lote a valorar de 800 y uno de lote tipo de 680, ¿cierto? Entonces acá lo mismo, aplicamos la matemática, ¿cierto? Y este me dio de 1.015, ¿sí? Es básicamente el mismo procedimiento. Bien, ahora tenemos el factor, ¿cierto? El factor por nivel. Entonces, este factor se aplica cuando el nivel del lote a valorar está sobre o bajo de la vía pública, ¿cierto? Ya que ello disminuye pues el valor del lote, más en el caso de estar abajo del nivel que en el de estar sobre el nivel, ¿cierto? Entonces tenemos una fórmula matemática que la realizó la propuesta direccional general de tributación de Costa Rica, en donde me dice que lote sobre el nivel va a ser igual, ¿cierto? Al Euler, ¿cierto? Elevado a la menos 0.03, ¿cierto? Bueno, SN significa sobre el nivel de lote a valorar en metros, ¿cierto? Y cuando va a ser sobre bajo del nivel, entonces se va a conocer como el FN, ¿cierto? Entonces, FSN sobre el nivel, ¿cierto? Y FBN, ¿sí? Bajo el nivel, ¿sí? Entonces esa fórmula es el Euler elevado a la menos 0.05 por la altura, ¿cierto? Que me dé a mí del
de la vía sobre el nivel, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos un ejercicio, ¿cierto? Un ejercicio que nos dice, supón que el lote está a 2,5 metros bajo la vía pública, ¿cierto? ¿Qué implica esto? Problemas de drenaje, ¿cierto? Y entrada de agua, además un mayor costo en cuanto a los rellenos. Entonces, por ende o por lo tanto, se aplica este factor por nivel bajo, ¿cierto? La literatura menciona que se debe aplicar cuando supere más o menos los 50 centímetros, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos la fórmula, ¿cierto? Si quiere, Jorge la puede hacer para que vaya ahí practicando. O Carlos, o el que quiera. Ya lo intentamos. Listo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ujú. Sí, se le tienen que calcular a cada uno. A cada uno se le tienen que calcular el factor, claro que sí. Pues de cada inmueble, ¿cierto? Se mira cuánto es eh, la distancia, sí, y se saca el factor individual de cada inmueble. Ujú.
Profe, no sé si me quedó bien, ahí me dio 0.8825. Voy. ¿Alguien más lo hizo? No lo he hecho. Sí, eso está bien. Sí, sí está bien. Sí, sí, Sí. ese está el valor. Sí, esto, Jorge. Te quedó perfecto. Profe, creo que yo no hago con la fórmula. No, porque, a ver, venga pensé que estaba aquí resuelto y no. 0.88. Por eso, esa es la respuesta, está bien. Punto 8825. Esa es. Sí, entonces sí le quedó bien a Jorge. Listo, gracias. Listo, entonces vamos, pues ya revisamos la otra cosa. Sí. Listo, entonces aquí está el factor, ¿cierto? Por tipo vía, ¿cierto? Entonces, básicamente este factor se aplica, ¿cierto? En cuanto a las condiciones de la vía, ¿cierto? Entonces nos podemos encontrar vías principales, secundarias, de transición, pavimentadas, tipo lastre, estabilizadas, trochas, senderos, servidumbre, fluvial y férreas, ¿cierto? Entonces aquí esta tablita, ¿cierto? Nos da una clasificación que es como un puntaje, ¿cierto? Y nos da una descripción de cada una de las vías, ¿cierto? Entonces, digamos que clasificación 1, que es la vía que se ubica en el sector más valioso, de mayor desarrollo comercial y podría no tener las mejores características materiales, estado, ancho y entre otros. Entonces, ella nos da como una clasificación, una puntuación de 1. Bueno, creo que es lo mismo acá. Para la clasificación 2 o puntaje 2, entonces se ubican en zonas comerciales de menor desarrollo, son zonas industriales que deben soportar un tránsito denso y en algunas zonas residenciales la clasificación es alta. Guarda similitud con la anterior en cuanto a las características. Para una puntuación de 3 o clasificación, entonces nos dice que este tipo de vía se localiza en zonas de transición comercial, residencial e industrial y sus características son de menor condición a la anterior. La clasificación 4, entonces básicamente dice que se localizan en sectores residenciales, industriales y en algunas zonas agropecuarias. Algunas servidumbres se clasifican en esta categoría por sus características que permiten la circulación de todo tipo de vehículos. Para una de puntuación de 5, nos dice que son las vías que se localizan en sectores residenciales, industriales, agropecuarios, que son de lastre, material arenoso y o mezclado con material más grueso. Permiten la circulación a todo tipo de vehículo. En esta categoría se incluyen las alemedas, cualesquiera que sea su acabado. Dentro de la clasificación 6 o puntuación, entonces nos dice que son de material ligeramente grueso, arenoso o de tierra y se ubica por lo general en zonas agropecuarias y permiten la circulación de vehículos durante todo el año. Puntuación de 7 nos dice que es de material grueso, de tierra o arcilloso, que se ubican por lo general en zonas agropecuarias y permiten la circulación de vehículos solo durante la época seca.
Calificación de 8, pues que nos dice que son las vías que permiten únicamente el paso de carretas, bestias, peatones. Se incluye en esta categoría la playa cuando es la única vía de acceso a estos inmuebles. Clasificación 9, pues son las vías angostas que sirven de servidumbres de paso. Puntuación de 10 o clasificación son los ríos, canales, esteros o mar tipo fluvial y cuando es la única vía de acceso. 11 es la vía férrea cuando son la única vía de acceso a estos inmuebles, ¿sí? Entonces ahí tenemos pues una clasificación de esas vías y nos dan, ¿cierto? Esta formulita matemática. Nos dice entonces que el factor tipo de vía va a ser igual al Euler, ¿cierto? Elevado a la vía de lote a valorar, ¿cierto? Menos la vía de lote tipo, por un coeficiente del menos 0.06646, ¿sí? Básicamente. Bien, entonces aquí tenemos un caso práctico. Nos dice, supón que se está valorando un lote comercial en San José, Costa Rica, ubicado sobre una vía secundaria de clasificación 2. El lote tipo de referencia se encuentra sobre una vía principal de clasificación 1, ¿cierto? Entonces ya tenemos aquí, sacamos ciertos nuestros datos y hacemos la aplicación de la fórmula. Entonces, el factor vía va a ser igual al 2.71828, ¿cierto? Que es el numerito del Euler, que es un número universal, elevado, ¿cierto? A la 2 menos 1, ¿cierto? Por el coeficiente de 0.06646, ¿cierto? Entonces, esto me va a dar casi siempre esta operación 0.94, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? En mi Bueno, caso no, profe. listo. Profe, tengo, no, sí, sí, sí. Según como el taller el que se va a desarrollar, ahí clasificaría este factor por tipo de vía. Claro Yo que creo sí. que es. Ok. Sí, aquí en el taller entonces tenemos, ¿cierto? Em, aquí en el taller tenemos el predio que se va a valorar es tipo 8, ¿cierto? Una vía tipo 8. Y aquí tenemos los otros. Calificación por tipo de vía. Entonces aquí ya está la calificación dada, ¿cierto? Lo único que tienen que hacer es hacer la aplicación matemática, básicamente, ¿sí? Vale, profe, gracias. Bueno, Tú nos puedes hacer un favor, nos dejas ver la tablita, las tablitas que mostrabas antes, las que están antes del ejercicio. Ahí, por favor, un momentito. bueno, Y la que sigue, profe. Por favor, gracias. bueno, Listo, profe, gracias. bueno. Claro, claro que sí. Listo, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces ahora nos vamos para factor por servicios, ¿cierto? Entonces, esto también es una propuesta, una fórmula, ¿cierto? Em, por la Dirección General de Tributación de Costa Rica, ¿cierto? Entonces, ella nos dice que se van a considerar servicios de cañería, electricidad, teléfono y alumbrado público, ¿sí? Entonces, para la utilización de este factor, nos dan una tablita, ¿cierto? Que es esta de acá. Espérame, le borramos todas estas cosas tan horribles que tiene.
Digamos que en la parte de telefonía podemos incluir el internet, ¿sí? Eso no. En la parte de telefonía, igual como hoy se utilizan tantos el tema de celular, entonces digamos que en la parte de telefonía la podemos em, coger como si fuera, sí, sí, sería telefonía más, porque pues siempre viene telefonía más internet, entonces pues, listo. Listo. Entonces, para lo de los servicios, entonces tenemos, ¿cierto? Esta tablita con la que nos vamos a guiar, ¿cierto? Que esta es para la sí, urbana, perdón, rural. Hay otra tablita que es igual a esta, pero es para la zona urbana, ¿sí? Que eso es para, bueno, para el tema de los lotes, que lo deberíamos, yo esas ya tablitas sí se las mostré, ¿verdad? ¿O no? En urbanos, ¿no? Voy a revisar. Profe, la verdad me acuerdo de esta porque la tengo aquí presente, o sea, la transcribí prácticamente, pero la otra no recuerdo haberla visto, ¿no? No, espérame, estamos. De pronto sí, profe, pero pues no la tengo aquí a la mano. Espérame, yo la busco acá. Esta tablita que se me está mostrando ahí dice que sirve para ¿cuál? Para la de... Este protocolo también son tomográficos. Ah, no, sí, creo que no, sí. Creo que sí, es la misma, sí. Factor por área, frente, exceso de fondo, irregularidad, dos calles, esquineros, terreno, ubicación, equipamiento. Entonces creo que es otra tabla. No, profe, Sí, pero es la en misma, urbanos, en la presentación de urbanos no lo tenemos, no ¿cierto? está. No, 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 esta sirve para la misma, sí, sí, sí. Pero yo voy a revisar bien. O sea, esta en este momento sirve prácticamente para las dos. Sí, para los lotes urbanos. Ok, Solamente ya, lotes espérame, urbanos. acá la tengo. Servicios 2. Pero yo acabo de revisar la presentación que ya vimos en urbanos y no veo esa No, tabla. ahí no está. No. No, entonces esta sí, 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 sí es la misma que sirve para las dos. Tanto urbanos y rurales. Ok. Sí, sí. Gracias, profe. Sí, porque pues hay lotes, ¿cierto? Que están en áreas de expansión. Entonces, esta viene ahí. Manzana. Sí, es que estaba revisando. Y yo ya les di los factores para los lotes urbanos. Quería hacer la pregunta. No, Profe, profe. pues yo miré en el taller de urbanos que usted en una tabla colocaba lo de los servicios, pero no tenemos como ese Sí, factor de servicios. Entonces no sé si esta tabla nos sirva para generar ese factor. sí, esta la que les estoy mostrando, esta sirve. ¿Listo? Sirve para los dos. Es esta. Porque la otra que tú tienes era factor de ser, pero servicios públicos o estrato. No recuerdo. No, esta sí, esta es, porque la otra es como empírica, mientras que esta sí ya está sustentada en libros. ¿Listo? Vale, profe. Y lo de los otros, lo de los factores de los lotes urbanos, ese No no, lo tiene. no señora, no, ese no lo vimos. Listo. Entonces, listo. Entonces ya, ya, es que es Es mucha hartísimo. información, profe. Sí, Pero bueno, lo importante es que ustedes saben que existe, la tienen cuando la necesiten. Entonces, eso es lo bueno. Y que digamos que todo esto que yo les estoy mostrando, no mucha gente lo tiene. O sea, les puedo decir que es información clasificada, es información que vale oro, en serio. Esa información nadie la tiene. O sí, sea, son profe. muy poquitos las personas que tienen estas formulaciones.
porque la mayoría lo hacen es por porcentajes, ¿sí? Y por tablas empíricas, mientras que estas tablas no se encuentran en internet. Ah, yo quería, ya que me acordé del internet, quería decirle a Salvador, es que yo vi que Salvador publicó un video en YouTube de una clase, sino que el problema es que aparece el logo de la institución. Ah, yo lo vi. Sí, porque es que resulta que aparece el logo de la institución, entonces ellos nos tienen a nosotros prohibido publicar material con el logo de ellos, ¿sí? Entonces de pronto, listo, bueno, te agradezco. Listo, bueno, entonces esta es la tablita, ¿cierto? Que se va a utilizar para factor por servicios. Entonces, básicamente es una tablita que tiene pues como una ponderación, ¿cierto? Una calificación. Cuando vemos el cero, pues cero significa que no tiene, ¿cierto? Cuando tiene el número uno, es porque sí tiene, ¿listo? Cero no tiene, uno sí tiene. Entonces, básicamente esta tablita, ¿cierto? Es como mirar, ¿cierto? En el predio, con qué servicios se cuenta, ¿cierto? Digamos más que todo en la parte rural, ¿sí? O de pronto en áreas de expansión. Entonces, es mirar como con qué servicio se cuenta, venir a la tablita y mirar cuánto es el puntaje que ella nos da para hacer la aplicación de la fórmula. Sí, básicamente es eso. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, un ejemplo. Espere que algo muy grande. Un ejemplo que nos dice. Suponer que tenemos un predio a valorar rural en la vereda de San Bernardo, el cual cuenta con alumbrado público, electricidad y cañería. En la zona contamos con una muestra que posee todos los servicios públicos, ¿cierto? Ok, entonces hay que calcular el factor correctivo para poder homogenizar los precios. Entonces, el que nosotros vamos a valorar solo tiene alumbrado público, electricidad y cañería. ¿Listo? Entonces nos vamos a la tablita. Entonces, alumbrado público, cañería, sí, tiene alumbrado público, electricidad. Bueno, me van ayudando a buscar la puntuación porque ahorita a esta hora ya me duelen los ojos. Alumbrado público, entonces, esta tiene electricidad, entonces tiene alumbrado público, teléfono no tiene, electricidad y cañería, ¿cierto? 14, Entonces sí, acá, profe. 14. Entonces esta tendría una puntuación de 14. Ahora la otra dice que posee todos los servicios públicos. Entonces esta es fácil. Alumbrado, telefonía, internet, electricidad, cañería. Entonces esta es de 16 puntos. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que hacemos es, la fórmula nos dice que el factor de servicios va a ser igual al Euler, ¿cierto? Elevado a los servicios del lote a valorar menos los servicios del lote tipo, ¿cierto? Por elevado a la 0,3, ¿cierto? Por 0,03, que es el factor que pues nunca va a cambiar, ¿cierto? Al igual que este numerito de acá. Entonces, aplicamos la fórmula, el número de Euler elevado 14 menos 16, ¿cierto? De la fórmula, servicios del lote a valorar, que sería 14, y los del lote tipo, que serían 16, ¿cierto? Entonces aquí lo tenemos por el coeficiente que nos da de 0,03. Y esto casi siempre nos va a dar 0,94, ¿cierto? Entonces este es el factor que vamos a utilizar para homogenizar. Ahora, en el taller, ¿cierto? También aparece esa partecita. En el taller también tenemos...
Entonces aquí en el taller también tenemos calificación por tipo de servicio, ¿cierto? Aquí vemos que son 16 y este es 9, tenemos uno diferente solamente, ¿cierto? Y el de nosotros tiene también 16, o sea, cuenta con todos los servicios, pero este sí tiene solo una calificación de 9, entonces le hace falta. Entonces, básicamente, ¿cierto? Cuando esto pasa, pues ya sabemos que el factor para él, pues básicamente es 1, ¿cierto? Y ya hacemos el cálculo con esto. Entonces, ahí sí nos va a dar ese factor. ¿Listo? Bueno, acá hay un pequeño ejercicio, un pequeño ejercicio. Bueno, entonces nos vamos a ir para el factor por distancia vía, que es el que está en el taller, ¿cierto? ¿Dónde está el taller? Evaluamos, no, taller, ejercicio, es este, sí. ¿Alguna pregunta? No, no. Listo. Entonces aquí tenemos, bueno, esto fue un taller que yo había acabado en el corte 1, ¿cierto? De rurales, pero vamos a explicar entonces, bueno, factoraria, entonces aquí tenemos, ¿cierto? Las áreas de nuestros comparables en hectáreas, la del sujeto y básicamente hacemos la aplicación de la fórmula, ¿cierto? Tal cual como nos dice acá, que es el área de terreno del comparable dividido, ¿cierto? En el sujeto elevado a la 0,15. Amarramos la fórmula porque la del sujeto siempre va a ser igual, ¿cierto? Enter y pues básicamente arrastramos la fórmula para abajo. Entonces tenemos acá el factor de vía principal, ¿cierto? Que es el que vamos a explicar, que ese también está dentro del taller. Entonces aquí tenemos las muestras, el área, bueno, la depuración, el valor por hectárea, distancia del kilómetro a la vía principal, ¿cierto? Entonces básicamente cuando pasa esto, entonces aquí lo que hacemos es hacer otra tablita, ¿cierto? Otra tablita chiquitica. Para que no se enrede tanto, pues pueden ir haciéndolo todo hoja por hoja, ¿cierto? Para que no le salga como esa hoja de Excel tan grande, ¿sí? Entonces, hagamos de cuenta que esto no existe. Listo. Entonces, bueno, el factor de vía, ¿cierto? El factor por distancia, la vía principal, básicamente se calcula con base al valor del terreno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entre más lejos esté el terreno de la vía principal, pues va a valer menos, ¿cierto? Básicamente. Entonces, se coge, ¿cierto? El valor por metro cuadrado por hectárea, ¿cierto? Del valor total, ¿cierto? De la hectárea. Entonces aquí lo que hacemos en este cuadrito, ¿cierto? Es organizar las muestras. ¿Las muestras cuáles son? Pues los comparables que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Se va a organizar las muestras conforme, ¿cierto? Em, conforme a la distancia más cerca que haya. Jorge, señor. Profe, tengo una duda Sí, digamos, una duda no es, digamos, es una pregunta.
usted dice que distancia a la vía principal. ¿Cómo? Para mí hay dos vías que consideraría como las principales. Para mí una vía, digamos, hablando de donde pues yo vivo, yo creo que se ve casi todo Colombia se maneja igual. Hay una vía que es la pavimentada, que es la que posiblemente comunica de un municipio a otro o de un departamento a otro, pero también hay vías que salen de la pavimentada y que son destapadas y que son vías de tercer orden que te llevan al predio. Y también hay vías de acceso que son vías que para llegar a tu predio tienes que meterte por el acceso, cruzar entre varios predios. Entonces yo quisiera saber a qué se refiere con vía principal, a esa pavimentada o a esa de tercer orden, que es como comunicación entre veredas. Sí, es básicamente la que inicia desde la puerta, ¿cierto? El lote hacia la vía principal en donde me vaya a comunicar con de pronto alguna cabecera municipal o con algún pueblo cerca. Básicamente es esa distancia. ¿M? Entendido, listo, profe, muchas gracias por ese dato. Bueno, de nada. Entonces, organizamos las muestras, ¿cierto? De manera jerárquica conforme a la distancia más cerca a la vía principal, ¿cierto? Entonces aquí empezamos a organizar. Entonces decimos que la más cerca, ok, es la número 2, ¿cierto? Entonces 2. Luego vemos que está la de 2.5, ¿cierto? Ok, 2.5. Luego vemos que sigue la de 3, ¿cierto? Entonces organizamos 3, ¿cierto? Sigue luego la de 4, ¿cierto? Entonces vemos que hay varias de 4. Hay una, dos, tres, que tienen, ¿cierto? 4 kilómetros. Entonces, básicamente, estas de 4, lo que hacemos es sacar un promedio, ¿cierto? De ellas con respecto al valor, pues para hacer como una ponderación y sacar un solo factor, ¿sí? Entonces, así tal cual como vemos acá. Número de muestra, entonces 4, 7 y 8, ¿cierto? 4, 7 y 8, ¿cierto? Acá. Ok, seguimos. Entonces dice 4.5. Ok, entonces 4.5 es la muestra número 5, ¿cierto? Muestra, ay, perdón, muestra 5, 4.5. Luego tenemos la de 5 kilómetros, ¿cierto? Tenemos luego la última que sería de 6 kilómetros, ¿cierto? Esto está, entonces aquí. Listo, entonces ya organizamos nuestras muestras, ¿cierto? De manera pues organizada, ¿cierto? Ahora pues básicamente lo que hacemos es bajar el valor, ¿cierto? Por hectárea, ¿cierto? Tal cual así como está acá. Entonces es básicamente bajarlo. Acá pues hacemos, ¿cierto? Esa ponderación en donde, o un promedio, ¿cierto? Entonces digo, igual promedio, abro paréntesis, escojo los valores, cierro, enter y ahí ya me va a dar el valor promedio, ¿cierto? Con respecto a la distancia número 4, ¿sí? Listo. Ya cuando tenemos entonces aquí las muestras organizadas, ahora lo que hago es realizar el cálculo de factor por vía principal, ¿cierto? Entonces, como esta está más cerca, pues la vamos a dejar con 1, ¿cierto? Y ahora vamos a calcular las de abajo. ¿Cómo lo calculamos? Básicamente es una división entre el valor de la hectárea, ¿cierto? Dividido por ese valor de la hectárea. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, aquí lo que hacemos es de la que queda más lejos a la más cerca, ¿cierto? Entonces, de la más lejos a la más cerca, ¿cierto? Ok, dividimos enter. Lo mismo hacemos acá, de la más lejos, 3, a la más cerca, ¿cierto? Luego acá con esta muestra, de la más lejos a la más cerca, ¿cierto? De la más lejos a la más cerca, de la más lejos a la más cerca, de la más lejos a la más cerca. ¿Listo? Básicamente es una división, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Sí, profe. Arriba, este valor que está aquí arriba, su merced, ¿dónde lo saca? Arriba en la tablita que está arriba, donde dice 45.000, la depuración, ¿eso de dónde la sacó su merced? ¿De dónde sale?
¿Listo? Sí, Eso viene de acá, viene de esto, del porcentaje de negociación, ¿sí? ok, Habíamos dicho que teníamos un porcentaje de negociación y que había que depurar ese valor, ¿cierto? De venta, ¿cierto? Y entonces decíamos que el valor de venta es igual a menos el porcentaje de la negociación, ¿cierto? Entonces de ahí sale esa depuración 36, 42. Entonces es lo mismo que está acá, 36, 42, 36, ¿sí? ok. Sí, le hago la pregunta, es porque como, de qué pena que lo revuelvo, es que me quedó la duda. En el ejercicio anterior, de la clase anterior, Ujú. la negociación, el valor de la negociación finalmente tendría que ser el valor que está más bajito, no el que está en el mercado, sino el más bajito, ¿sí? Tienes que hacer la aplicación de la fórmula, ¿sí? Sí, La porque, aplicación de la fórmula que dice que el factor de negociación es igual a uno, sí, 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 a uno, espérame, a uno menos, ujú, ¿cuál? Precio real, espera, ¿me dictas otra vez para apuntarlo? Ujú. Me dices precio real menos precio mínimo dividido en precio de oferta. Listo, venga, lo hacemos con este, a ver. Precio real, entonces aquí sería el precio real de... Intento poner en... Ay, sí, 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 dio lo mismo. Vea que sí da lo mismo, sí. Toca que intentes saber si en todas te da lo mismo. ¿Sí?
Pues yo qué te puedo decir, pues digamos que tú sabes que todo lo que se coloca en un avalúo, ¿cierto? Tiene que estar justificado, ¿cierto? Entonces digamos que pueda que de pronto en algún momento no le vaya a dar, ¿cierto? Pues lo más recomendable es que siempre justifique que lo está haciendo así, pues porque así está em, justificando, ¿cierto? Ese valor. Sí, 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 da, sí, siempre. Sí, no había caído en cuenta de ello. Bueno, con la pregunta de Lady, entonces esta es la fórmula que hay que utilizar, ¿sí? Entonces ahí yo les coloqué a ustedes precio de venta y lo mínimo que ellos se bajan, ¿cierto? Entonces básicamente esta es la fórmula que tienes que utilizar para poder calcular el factor, ¿sí? El factor de Entonces el negocio. precio de venta menos el precio de negociación. Entonces tendrías que descontar cuánto es ese precio de negociación, ¿cierto? Dividido por el precio de venta y ahí te da el factor. ¿M? Vale, listo, profe, gracias. Bueno. Bueno, entonces sigo acá. Ok, entonces íbamos acá en el cálculo, ¿cierto? Que acá al primero le colocamos un 1, ¿cierto? Y luego empezamos a bajar, a hacer la división, ¿cierto? De la vía más cercana, perdón, de la vía más lejos, dividido por la más cercana, ¿sí? Y así sucesivamente con todas. ¿Sí? Entonces aquí de la más lejos dividido en la más cercana. ¿Listo? Bueno, ya cuando tenemos el cálculo de estos factores, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es la aplicación de ello, ¿cierto? Organizarlos, ¿cierto? Organizarlos. ¿Por qué hay que organizarlos? Eh, Porque básicamente, ¿cierto? Lo que yo les he dicho, todo esto se aplica, ¿cierto? De alguna manera con lógica, ¿cierto? Porque digamos que el sujeto que yo voy a valorar, que es este de acá, tiene una distancia de 4,3 kilómetros, ¿cierto? Y acá, como podemos ver, digamos que el más cercano me dio como el más cercano a esa vía, digamos, es este de acá. Nos dio 1, ¿cierto? El más lejos nos dio 1,12, ¿cierto? Entonces, digamos que si yo le aplico el 1,12 a esta distancia que queda más lejos, ¿cierto? Pues digamos que voy a estar devaluando, ¿cierto? Ese precio. Y yo necesito es llevar esta mejor distancia a las mismas condiciones de mi sujeto, ¿cierto? Entonces, básicamente aquí se organiza, ¿cierto? Conforme, digámoslo, como a una necesidad, ¿cierto? Desde premiar al que está más abajo y castigar al que está más cerca, ¿cierto? Entonces, em, entonces comenzamos con la vía 2, kilómetro 2, ¿cierto? Entonces vamos a buscar acá cuál es el número más bajito que yo tengo, el factor más bajito que me dio, ¿cierto? Para castigar ese valor, ¿cierto? Entonces tenemos que es 0,91, ¿cierto? Entonces, ese 0,91 lo vamos a organizar y lo vamos a aplicar acá, 0,91, ¿cierto? Entonces, la distancia 2 la vamos a castigar con 0,91. Ahora sigue la de 2,5. Ok, vamos a buscar el factor para esta vía, ¿cierto? Entonces decimos que es la de 0,92, ¿cierto? Vamos a castigarla también porque pues está también esto más cerca a la vía, ¿cierto? Ahora, con la vía que queda 3 kilómetros, ¿ok? ¿Cuál le sigue? Entonces aquí vemos que el factor que sigue es 96. Ok, lo ponemos entonces acá, 0,96, ¿cierto? Ahora la que está conforme a la distancia 4. Entonces, tenemos una distancia 4,
4 y otra de 4.5, ¿cierto? Entonces vamos a revisar cuál de estas dos está más cercana a la mía. Entonces, como podemos ver, 4.3 es más cercano a 4.5, ¿cierto? Entonces, esta de 4.5 la vamos a dejar como 1, ¿cierto? Para no afectar tanto ese valor. Y acá, ¿cierto? Lo vamos a castigar con ese 0.99, ¿cierto? Porque esto está más cerca a la vía principal. Correcto. Ahora vamos a revisar entonces la vía número 5, ¿cierto? Entonces decimos que está el kilómetro número 5, ¿cierto? Creo que este no está subrayado, vamos a darle entonces el valor, ¿cierto? Más alto em, para aumentar ese valor, ¿cierto? Entonces, ok, decimos que 1.05. Y en la que está más lejos, ¿cierto? La vamos a premiar, digámoslo así, en 1.12, ¿cierto? Entonces, todo esto que está acá, lo llevamos pues acá arriba, ¿cierto? Lo llevamos acá arriba y pues acá lo que hacemos es pues como organizarlo, ¿cierto? Como está tal cual acá, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Profe, el castigo, ¿por qué es que es? Porque está más cerca, ¿sí? Ok. Vale, profe, gracias. Jorge, Marcos, señor. Marcos, señor. Hola, hola, ¿ya? Sí, Sí. esta es la única forma de calcular este factor por acceso a vía principal, o hay otras. Porque es que yo veo que esta está basado en el valor por hectárea. Entonces, si el valor por hectárea eventualmente eso está desfasado, entonces me puede afectar en gran medida ese cálculo de esos factores. Sí, claro, por eso toca, digamos que hacer un buen estudio de mercado, ¿cierto? Revisar, ¿cierto? Cómo se está comportando el mercado en esa zona, porque digamos que si encontramos un valor muy bajito, otro muy exuberante, ¿cierto? Entonces digamos que nos podemos basar también con el valor catastral, ¿cierto? Para poder como ir determinando más o menos cómo es el promedio de la zona. Que si hay otra fórmula, pues la verdad, de lo que yo tengo investigado, buscado, no. Incluso esta metodología la hace Fede Lonjas y ellos incluso, bueno, replantearon esta fórmula, pero pues en lo que yo tengo, no, mira que no, no. En el libro que yo estoy tratando y con los que yo he estado hablando, la verdad, no, siguen utilizan que esta misma fórmula que yo estoy haciendo. Bueno, pues Porque no, no está. sí, siendo la única, Ujú. porque yo sí le veo como de pronto ese eventual problema, ¿eh? Basarse en el valor de la hectárea. Entonces, Mm. Sí, digamos que ese factor de vía está más contemplado, es como a conforme del mercado, ¿cierto? Pero entonces sí tocaría analizar bien los comparables, ¿cierto? Digamos que un ejemplo, vemos un valor que nosotros decimos está muy alto, ¿cierto? Miramos de pronto el valor catastral y está de pronto muy bajito, entonces es como hacer más la investigación, ¿cierto? Mirar de pronto si hay algún tema em, de finca raíz o algún evaluador en la zona, ¿cierto? Para podernos cerciorar como de ese valor, porque en realidad no, incluso en el libro que yo tengo, ese factor vía, no, en realidad no hay fórmula. Esa la calculan conforme al valor de por hectárea. ¿M? No, pero no. Sí, Marcos. listo. Señor.
No, este sí es ¿de qué? De Fede Lonjas. Ujú, sí, ese es de Fede Lonjas. Pero más sin embargo, voy a tomarme la tarea y voy a buscar a ver si de pronto hay otro factor de distancia, sí, porque en realidad no lo he visto. Incluso estaba mirando el factor de fondo que yo les había explicado a ustedes y ese factor de fondo también se hacía, creo que conforme al valor. Pero vi otro factor que ese creo que también no, ese es de Harper, que ese es el que les voy a mostrar en la próxima clase, que es el factor de fondo para avalúos urbanos o para rurales también. Eh, y ese factor me parece que es mucho más completo, ¿cierto? Siento que estudia mucho mejor las condiciones del terreno. Entonces, eso sí se los explico la otra semana. Jorge, señor. Hoy, profe, pues hasta el momento voy entendiendo bien los factores pero sí me preocupa algo. Digamos, con urbanos, pues, como pues lo había visto antes, pues tengo unas tablas en Excel, pero Ujú. para este caso no tengo ninguna. Sí. Entonces no sé si de pronto su merced nos facilita alguna tabla en blanco, no sé, para poder como tener una guía a la hora de hacer pues el ejercicio del taller, porque la verdad no sé cómo organizar todos esos datos que tocas colocar. Sí, sí, Jorge. Digamos que, bueno, yo qué le sugiero, ¿cierto? Pues sí, lo podemos hacer, pero yo qué sugiero, digamos que de pronto poner, ¿cierto? Una tablita con datos iniciales y en cada hojita de Excel ir calculando cada factor, pues para que ustedes no se vayan a enredar, ¿cierto? Digamos como yo tengo acá. Entonces, un ejemplo, acá puede ser la tabla ¿de qué? La tablita de factor de negociación. Acá puede ser, ¿cierto? Factor área, factor a distancia de vía principal, ¿cierto? Factor tipo vía. Colocan tal cual así como les estoy haciendo, ¿cierto? Bueno, para calcular el EULA, entonces escriben el Excel igual a EXP, ¿cierto? Abren doble paréntesis, amarran el numerito que se, ay, ¿qué hice? Perdón. Amarran esto a la primera casilla, ¿cierto? Que es el del sujeto, menos la calificación, ¿cierto? Del comparable, cierran y aquí ponen el elevado, ¿sí? Enter y arrastra. Sí, entonces digamos factor tipo vía, bueno, aquí puse como coloqué la descripción y ya en el factor general, en esta está larga, entonces en el factor general ya va como qué como todo más, ya van todos los factores, área, vía principal, tipo, general, valor, homogenización, valor homogenizado, ya forman la estadística, hacen críticos, ¿cierto? Aquí yo puse la tablita de Chawenet, cuando no cumple, ¿cierto? Y así sucesivamente. Pues sí, si quiere yo la puedo compartir, pero sin fórmula. Porque pues la idea es que ustedes aprendan, ¿no? Que ustedes aprendan, que ustedes sepan cómo formular, como para que tengan la guía, ¿sí? Sí, profe, sí, eso es a lo que me refiero, como para saber cómo organizar la información. Como el orden, listo, bueno, perfecto. Marcos, señor. Pues, pero primero levantó la mano Lady y lo volvió a bajar. Gracias, compañero. Quería preguntarle al compañero Jorge si estaba en el grupo del WhatsApp. Sí, 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 señora. Bueno, profe, es que yo metí la pata ahí antes, me disculpo. Lo que pasa es que como ya habíamos hecho una tabla, yo muy rápidamente fui y la busqué, pues porque pensé que no estaba en el grupo la que habíamos formulado en el Rurales del primer cuatrimestre y la envié ahí, profe, perdóneme. Sí, bueno,
Es que esa La era- idea es que pues que la hoja sea individual, ¿sí? La hoja sea individual porque pues digamos que hay una manera de mirar de quién es la hoja porque ahí aparece de quién es la hoja. Digamos si es de Lady, entonces ahí a mí me aparece que es de ella. no, no, Si otra persona la sube, también me aparece que es de ella, qué porque yo tengo como comprobar el plagio. ¿M? Vale. Tengo esa opción. No, no, A mí me sirve más la en blanco porque así aprendo, la verdad. bueno, no, yo Es el límite de la Pero se le agradece el gesto. no, le digo de una vez porque fue algo que hicimos en la clase anterior, que fue la que compartimos con la compañera Lina, Lina, sí. que fue que la hicimos entre todos. Entonces, pues, pues igual ahí estaba en el grupo, ¿no? Lo que hice fue reenviarla, pero pues ahí le digo de una vez, profe, yo sé que eso me sabe, pero pues qué vergüenza. Tranquila, no te preocupes. Bueno, Marcos, señor. yo sí lo que iba a preguntar es, yo sigo inquieto con la pregunta que hice ahorita de estos cálculos, de estos factores basados en el valor de la hectárea. Entonces, en ese sentido, yo a los 8 días pregunté si había una forma, un factor para homogeneizar por estrato. Usted me dijo que no. Entonces, yo hice como la respectiva consulta, pues busqué ahí en internet, que es nuestra fuente de información, y entonces ahí ya daba como 3 formas diferentes de pronto de uno implementar o trabajar esa homogeneización por estrato. Una de ellas, entre ellos, era trabajar sobre el valor del metro cuadrado, hacer un cálculo similar al que usted está haciendo en este cálculo por acceso a vía principal. Entonces, dividir el metro cuadrado del tipo sobre creo que era así, o al contrario, sobre el sujeto. Entonces, yo podría implementar, entonces también si se trabajan en rurales, se puede implementar en urbano esa forma de calcular ese factor por estrato. Sí, sabes que sí, tiene mucha lógica porque con ello se sustentaría mucho mejor ese cálculo de factor porque va a ser conforme al valor del mercado en ese momento. Sí, sabes que sí tiene bastante lógica. Bueno, esa era la pregunta entonces, como para uno ir Sí, y cogiendo sus obviamente lo herramientas. Sí, justificas, ¿no? Lo sí, claro. justificas que ese valor pues se calcula em, conforme al movimiento del mercado, pero sí, mira que sí, sí tiene mucho sentido. No lo había pensado de esa manera, pero sí, sí. Listo, gracias. No a ti, Marcos. Bueno, chicos, entonces vamos a dejar hasta acá. Un feliz fin de semana, que les rinda. Ya les subo el taller al Classroom y entonces la hojita de Excel. ¿Listo? Se No, informa. profe, al Classroom no, al WhatsApp, que no tenemos acceso Ah, al listo. Classroom. Ay, verdad. Me avisan si de aquí al lunes no tienen eso arreglado y yo hablo con el coordinador para ver si él nos colabora así como la otra vez. ¿Les parece? Listo, gracias. Sí. Y la otra Gracias, semana es profe. parcial. Entonces, para que estudien, repasen y no duerman. No, mentiras. Chao. Gracias, profe. Buenas noches. Vale, profe, muchas gracias. Buenas Hasta noches luego. para todos. Hasta luego a Buenas todos. noches. Buenas Hasta luego. noches, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches.